En el libro de Romanos, hermanos, allí en el capítulo 12, versículo 1 y 2, estos dos versículos, desde el 1, creo que comienzan los capullos esos a quedar atrás, hasta llegar a esa mariposa, a esa transformación. Y dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, felicito al pastor Daniel, a su familia y a los líderes que escogieron este tema tan interesante del libro de Romanos, porque este capítulo, todo el capítulo 12 del libro de Romanos contiene tres cosas interesantes, o nos impulsan a tres cosas interesantes. Primero, a mejorar nuestra relación con Dios, ¿cierto? Porque habla del apóstol, dice: les ruego, mire, les ruego, por favor, les ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego menciona entonces que para que venga esa transformación. Entonces, primero se restaura la relación con Dios, es decir, hay que sacrificarse para hacer la voluntad de Dios, para tener santificación. Lo segundo que menciona este capítulo, hermanos, es que habla de la relación de nosotros como iglesia. No solo la relación con Dios, sino también con nosotros como iglesia. Por eso en el versículo 3, la Biblia dice: a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, si en la primera parte habla de santifíquese y sacrifíquese, aquí está hablando de ubíquese, que no tengamos más alto concepto, sino que tengamos buena relación. Todo ese capítulo va ahí hablando de la relación de nosotros como hermanos. Y por último, hermanos, desde el versículo 17 habla de la relación con la sociedad. Por eso me parece importantísimo, y lo digo en serio, lo tomo para llevarlo ahora a Cúcuta. Vine a Medellín a recibir, porque voy a llevar esto a Cúcuta y voy a decir que el Señor me lo reveló a mí. Amén. Ustedes me van a dar ese permiso, porque tiene esos tres componentes interesantes, hermano. Primero, arreglar nuestra relación con Dios. Amén. Segundo, arreglar la relación entre nosotros como iglesia. Y tercero, arreglar la relación con nuestra sociedad. Entonces me parece interesantísimo. Hoy quiero compartir con ustedes la manera como podemos santificarnos para llegar a esa transformación. ¿Cómo podemos santificarnos para transformarnos? Y en el Antiguo Testamento, mis hermanos, encontramos detalles que nos pueden ayudar a comprender el tema de el sacrificio completo. Es desde el Antiguo Testamento podemos encontrar esos detalles, porque además de eso no era un sacrificio, eran tres, no era uno solo, eran tres. Y no era solo por el pecado, era también por la rebelión y por la iniquidad. Parece que desde el Antiguo Testamento el Señor quiere que examinemos esa parte nosotros, porque como iglesia siempre hemos considerado solo el pecado, dejar el pecado para santificarnos. Pero hoy, hermano, quiero aprovechar este tiempo para mostrar, para tratar de que desde el Antiguo Testamento nosotros miremos que no era un solo sacrificio, sino que eran muchos, pero que especialmente habían tres muy importantes: el primer sacrificio, el segundo sacrificio, y parece que era uno por el pecado, el otro por la rebelión y el otro por la iniquidad. Amén. Ahora, entonces los tres sacrificios, y quiero tomar como base aquí el libro de Levíticos en el capítulo 16, en el versículo 21. Por ahí aparecen las diapositivas. Yo le decía al pastor Daniel: le envío las diapositivas, pastor, pero yo soy de ese tipo de predicadores que la diapositiva va por un lado y yo voy por el otro. ¿Listo? Desde ya les advierto. Así que la persona que está en multimedia tiene que estar muy atento, porque yo me adelanto, me vengo, me regreso. Pero lo importante es que estemos atentos a lo que el Señor nos quiere decir esta noche. Amén.
Entonces, como base de esos tres sacrificios aparece Levíticos 16:21 y dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por manos de un hombre destinado para esto. Aquí la palabra del Señor nos está mostrando la manera como Dios quería que Aarón presentara y transfiriera de alguna manera esos pecados a esos animalitos, a esos machos cabríos. Y hay una celebración, hay una fiesta. Nosotros estamos en el 13º convención, ¿cierto? Los judíos, hermanos, el pueblo de Israel tiene una fiesta que hace todos los años, que es precisamente donde se hacían esos sacrificios, que es la fiesta de la expiación. Se conoce como las fiestas del Yom Kippur. El Yom Kippur es la fiesta donde se hacían este tipo de sacrificios. El Yom, pues ya para los que conocen un poquito más, es día, y Pur tiene que ser con expiación, con cubrir. Ahora, quiero tomar esto, hermanos, y lo estoy mencionando porque para poder llegar a la transformación a la que queremos llegar, es necesario que haya santificación. Y para que haya santificación, es necesario que haya expiación, es necesario que haya sacrificio. Así que vamos a ir dejando durante estos 3 días esos capullos atrás y hasta que finalmente haya esa transformación. Que el Señor haga en nosotros que haga de nosotros las personas que Él quiere que usted y yo seamos. Amén. Entonces, el primer sacrificio, hermanos, se presentaba por Aarón y por los pecados de Aarón y por los pecados de su casa. Y desde aquí empezamos a comprometernos, Pastor Daniel, todo el liderazgo. Mire lo que hacía Dios, o lo que Dios le ordenó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Usted se va a presentar, y le dice al sacerdote, y usted va a presentar un becerro. Usted va a presentar un sacrificio y lo va a hacer por usted. El versículo 6 del capítulo 16 dice, y traerá un carnero para el holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, era de él, suyo, y hará la reconciliación por sí, por su casa y por lo que esperas. Suena como la canción, ¿no? Por ti, por tu casa y por lo que esperas. Hará traer entonces ese sacrificio. Pero mire cómo Dios nos compromete a nosotros los líderes, hermano. Mire Dios cómo compromete primero a las cabezas. En esos 3 sacrificios, el primero que tenía que presentar allí, ese becerro, era el sacerdote. Y mire que lo hacía por él y también lo hacía por su casa, es decir, por su familia. Desde ahí comienza el proceso de la santificación. Comienza en su casa, comienza por nosotros los sacerdotes, comienza por nosotros los que conocemos, o las personas a las que el Señor nos reveló su palabra. Hermanos queridos, y usted de alguna manera encabeza ese liderazgo en su familia, y es la persona llamada a trasvasar, le digo yo a la iglesia, a llevar, a transferir esa bendición que ha recibido de parte del Señor. Entonces, primer sacrificio, hermanos, es el sacrificio que hacía el sacerdote, y lo hacía por su casa. Y esto tiene que ver, hermano, con la parte espiritual, y lo hacía por el pecado del sacerdote. Ahora, si la Biblia llamaba al sacerdote, era porque había pecado en el sacerdote. Si la Biblia llamaba al sacerdote a presentar ese becerro, es porque había pecado en el sacerdote y porque había pecado en la casa del sacerdote. Somos pecadores todos. ¿Cuántos dicen amén? Somos pecadores. Entonces los manda. Ahora, ¿qué se afecta? ¿Qué es lo primero que se afecta en nosotros, hermanos, cuando hay pecado? La relación con Dios. La relación con Dios. ¿Qué es lo que se afecta entonces, hermanos, en nosotros? El espíritu de nosotros. El espíritu de nosotros es afectado, y Dios quería que esa parte se arreglara en el sacerdote. Y representa para nosotros entonces lo que conocemos, hermano, en la parte del espíritu de nosotros, que es la parte que se comunica con el Señor.
Por eso Jesús, el Señor, le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué pasa con ellos? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El espíritu de nosotros. El sacerdote representa el espíritu de nosotros, que es el que tiene conexión con Dios. Es decir, si usted va a ir a orar, si usted va a ir a buscar a Dios, no lo puede hacer en la carne. Si lo hace en la carne, difícilmente. A Dios se escucha en el espíritu. ¿Alguien lo alaba? Por favor, denle un aplauso al Rey. El sacerdote entonces tenía que presentar el primer sacrificio y lo hacía por el pecado, por el de él y por el de su casa. Hemos aprendido, hermano, y hablamos, la salvación es individual, la santificación es individual, y resulta que no, tiene que ser toda la casa, toda la familia. Yo le digo a la iglesia que cuando le da gripa a uno en la casa, a uno solo, terminamos estornudando todos. Y usted es ese Aarón, y usted es ese sacerdote, y usted es ese punta de lanza que está conectado con Dios. Y por eso Dios nos manda arreglar primero a nosotros. Y si lo traemos, hermanos, en el contexto de lo que es la relación con Dios, Dios nos manda a que mejoremos desde nuestro espíritu esa comunión con el Señor. Dice: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo. Tenía que ponerlo él, no lo tenía que traer la persona, lo tenía que poner el sacerdote. Ya eso dice algo, ¿cierto? Que le costaba al sacerdote. El suyo, dice, era suyo. Y hará la reconciliación, porque cuando hay pecado tenemos que reconciliarnos con el Padre. Entonces, desde allá, amada iglesia, para llegar a esa transformación es necesario empezar a dejar esos capullos atrás y tratar de hacer esos sacrificios. Ahora, la buena noticia de esto, hermanos, la buena noticia que tengo esta noche es que Cristo ya pagó por eso. ¿Cuántos lo alaban? Ya Él lo hizo. Gloria al Señor. Qué bendición. Ya Él lo hizo. El segundo, hermanos, el segundo sacrificio se presentaba por el pueblo. Se hacía, entonces dice, el segundo sacrificio era el macho cabrío por el pecado, pero ahora del pueblo. Ojo, primero por el sacerdote, para restaurar la relación espiritual con Dios, que representa para nosotros la parte espiritual, el espíritu de nosotros. Pero ahora el Señor manda al sacerdote decirle: usted va a traer, y en el Antiguo Testamento se traía entonces el becerro y se traían 2 machos cabríos, ¿cierto? Y lo curioso allí era que se echaba suerte, ¿cierto? Y la suerte de uno de ellos era por Jehová y la otra era por Azazel. Eso es una cosa rara. Yo sé que usted me está mirando así como un poco raro. El pastor de ahora está sacando todo eso desde el Antiguo Testamento. Y quiero que por favor no se pierda la atención. Después de que el sacerdote presentaba el sacrificio por él, por su casa, por su familia, por su vida espiritual, ahora tenía que presentar el segundo sacrificio y era por el pueblo. Pero el sacerdote entonces le traían 2 machos cabríos y echaban suerte. Echaban en el regazo y él decía, y este era por Jehová. Uno de esos animalitos se le sacrificaba a Jehová y el otro animalito se le sacrificaba a un demonio llamado Azazel. Si usted lo ha escuchado en la Biblia, son cosas que uno empieza a leer en la Biblia y pasa de largo y dice: no, yo no sé eso, no entiendo nada de eso. ¿Cierto? Y yo vine a enredarle la vida esta noche a usted y decir: sí, yo sí he leído de ese Azazel, pero yo no sé qué pasó. Bueno, es lo que estoy tratando de explicarle esta noche. ¿Amén? Entonces, enfoquémonos en ese segundo sacrificio, que representa entonces, o era el macho cabrío y era por el pecado del pueblo. El texto dice: y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Parece que en esa suerte que echaban, a este como que le cayó la mala, porque el otro lo dejaban vivo.
A este entonces que le cayó la suerte por Jehová, era el que agarraba al sacerdote y lo presentaba a Dios y lo quemaba en sacrificio vivo al Señor. Y cualquiera diría, pues de buenas el otro chivo, ¿cierto? Que no. Yo me imagino, permítame meterme ahí en la familia del chivo. Y el chivo, uy, gracias a Dios, yo me salvé. A mí no me cayó esa mala suerte. Al otro, uy, como que me cayó la suerte por Jehová. Ahora tengo que ser sacrificado. Y lo traían y lo presentaban en sacrificio vivo, que es lo que nosotros, hermanos, creemos que representa para nosotros. Representa la sanidad de nuestra alma. Porque cuando nosotros pecamos, hermano, el Señor nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí es donde quiero entrar en detalle, hermano. Lo que ocurre es que se afecta al espíritu. Cuando hay pecado se afecta al espíritu. Y por eso Dios manda a que arreglemos esa parte primero con el Señor, la parte espiritual. Pero hay algo, hermanos, que queda, un detalle especial allí, que es que queda en el alma. Por eso Dios le manda a decir al pueblo, hagan sacrificio, háganlo por el pecado, háganlo por la rebelión y háganlo por la iniquidad. Parece que la rebelión, hermano, es la que afecta al alma de nosotros y es esa tendencia que queda de volverlo a hacer. ¿Han escuchado ustedes a aquella persona que dice en su oración, Señor, lo volví a hacer? Perdóname, Señor. Otra vez lo volví a hacer. Escúcheme, hermano, que es a donde lo quiero llevar. El Señor nos perdona cualquier pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero queda una consecuencia, que es la rebelión. Y curiosamente, el Señor en el Antiguo Testamento entró en detalles con eso. Y parece que la rebelión es la que afecta el alma de nosotros y es donde queda la tendencia de volverlo a hacer. Y por eso decimos, Señor, yo no vuelvo a hacerlo. Señor, yo voy a ser transformados. Vine a este evento, vine a este culto y voy a ser transformados. Y pasa el evento y vuelve otra vez. Y Dios quiere sanarnos aún nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Él restaura. Él nos reconcilió con el Padre. Amén. Él nos perdonó. Amén. Pero parece que queda en el alma de nosotros una rebelión. Rebelión viene de volverlo a hacer y volvemos y caemos en lo mismo. Y ahí está el pueblo cristiano dándole vueltas al asunto. Y vuelvo y caigo en el mismo pecado. Y vuelvo y caigo en el mismo pecado porque no se ha sanado la rebelión. Pero hay una buena noticia esta noche. Cristo también pagó por la rebelión. Amén. Cristo también pagó por la rebelión. Y permítame leerles, hermano, el texto que está en Isaías 53:5. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Así que parece que el Señor está interesado en que se aliente, haya sanidad espiritual en nosotros. Y es parte de la transformación. Pero también parece que el Señor está muy interesado en que se sane el tema, el alma de nosotros, no solamente el espíritu, sino el alma, con el tema de la rebelión. Y la rebelión es la que nos motiva, es aquella tendencia que hay en nosotros de volver a caer en el mismo pecado. Y por eso no hay transformación. No hay transformación. Pero buena noticia, Cristo ya pagó. ¿Qué tal si pasamos a la tercera? El tercer sacrificio, y ahí aparecen en mis diapositivas, hermano. Entonces, el tercer sacrificio era el chivo expiatorio. Se hacía por la ¿qué? Por la iniquidad o la consecuencia del pecado. El Señor nos perdona nuestros pecados, hermanos, pero quedan consecuencias. Queda la rebelión y queda la iniquidad. Y parece que en el tema de la iniquidad, pero permítame leer el texto en el versículo 10 del capítulo 16, dice, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo
a Azazel al desierto. Pobre animalito, hermano. Se lo entregaban a un demonio como pagando por la iniquidad, pagando por la injusticia que el pueblo había cometido. Ahora, la buena noticia esta noche es que Cristo también pagó por eso. ¿Cuántos le alaban, hermano? ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor por eso? ¡Qué buena noticia! Cristo pagó por los tres. No era un solo sacrificio, eran tres, ¿cierto? Uno tenía que ver por Aarón y por su familia, el sacerdote. El otro sacrificio era por el pueblo. Pero si hay algún demonio que reclama diciendo, pero él es culpable y un Dios justo como usted no tendrá por inocente al culpable. Hasta razón tenía el demonio y hasta razón tiene cuando viene delante de Dios y Dios todo creído, decimos en Cúcuta, diciendo, ¿no has visto a mi siervo William? Que no hay otro como él, hermoso, santo, lindo, sí, pero él se equivocó, él falló, él pecó y usted le perdonó y ahora quedó en él una tendencia a volverlo a hacer y lo ha hecho otra vez y ahora, ¿quién paga por el daño que él hizo? La buena noticia es que Cristo también pagó por nuestras iniquidades, por nuestras injusticias. ¿Cuántos alaban su nombre? Eso es hermoso. Y le decía a los hermanos que en alguna ocasión, tratando de explicar un poquito lo de la iniquidad, viajábamos de Barbosa a Cúcuta, 12 pastores. 12 pastores. No eran los 12 apóstoles, 12 pastores. Y la buseta en la que viajábamos tenía un puesto adicional. Y ya salíamos para Cúcuta, Barbosa, Bucaramanga y Bucaramanga, Cúcuta. Y en ese momento apareció un señor muy bien vestido, muy bien presentado, diciendo, ¿queda algún cupo? Y el chofer le dijo, señor, lo que pasa es que esto es un expreso, es para estas personas que yo llevo allí. Pero ¿habrá algún problema si queda el cupo que yo viaje con ellos? No sé, pregúntenle a ellos. Y nosotros dijimos, échelo para acá. Lo vamos a evangelizar. Súbalo. Y se subió. Ay, muchas gracias, señores. Ay, y empezó el hombre muy conversón. Muchas gracias. ¿Y ustedes de dónde vienen? Nosotros somos pastores. Dijo, ay, qué bueno. ¿Usted también? Dijo, no. Yo soy profesor de la universidad en Bucaramanga. Pero cuénteme. Y empezó ese hombre a hablar. Y empezamos nosotros a evangelizarlo, a tratar de convencerlo. Y empezó, resulta que él era un profesor de historia. Yo no sé, conocía más de la Biblia que nosotros. Y nosotros me acuerdo que él me miraba a mí, yo suéltemelo a mí. Y empezó ese hombre a hablar. Y pastor, ¿usted recuerda que en el año tal, vinieron los babilonios? Y usted recuerda que yo lo miraba, sí, yo recuerdo. Y empezó, y hermano, eso no, y los otros pastores por aquí, por allá, con versículos bíblicos. No, ese hombre conocía más la Biblia que nosotros. Y eso, él era el que habló, él fue el que habló todo el camino. Y yo, ay, Señor, casi que nos convence a nosotros de que Cristo no viene más. Nosotros hablando de que Cristo viene y no, sí, ya como que no vino. Y entonces por allá yo dije, Espíritu Santo, ayúdanos, porque este hombre, todo tema que le tocamos, todo versículo que le hablamos, él tiene un repertorio mucho más amplio que el nuestro. Y entonces yo dije, Señor, dame algo, por favor, revélame algo. Y vino la palabra iniquidad a mi mente. Y entonces le dije, profesor, ¿usted conoce algo de lo que iniquidad? Y ese hombre era una biblioteca andante. Empezó a mirar iniquidad. Empezó como cuando usted mira en el computador y busca una palabra, iniquidad. Y yo, ay, que no sepa nada de eso, Dios mío, que no sepa nada de eso. Iniquidad. Uy, pastor, yo no sé qué es eso. Y aquí está. Ahora sí lo agarré por los cuernos.
Y empiezo a explicarle: la iniquidad es la maldad que cae, es hablé del pecado, le hablé de la rebelión. El pecado es el fruto, el pecado es lo que estamos viendo, lo que se ve en la persona, y la rebelión es esa tendencia que queda en nosotros a volverlo a hacer, y la iniquidad entonces es la consecuencia. La iniquidad es la maldición que viene de los padres hacia los hijos. Y como yo soy un poquito ordinario, hermano, ustedes me van a tratar de conocer un poquito más en estos días. Como yo soy un poquito ordinario, busco ejemplos y le digo: por ejemplo, profesor, que usted como profesor de la universidad, usted, para poder pasar a una de las muchachas de su aula, usted le pide a una de ellas que se acueste con usted para pasarla. Y el tipo me mira así serio, y yo dije: la embarré. La embarré. Le voy a poner otro ejemplo, profesor. Y él dijo: ¿cuál? Por ejemplo, que su papá era borracho, y entonces usted aborreció la borrachera porque se afectó su vida por causa del licor que tomaba su papá, y usted nunca tomó, pero su hijo sí empezó a caer en el licor. Y me mira más serio todavía y me dice él: uy, espere, pastor, espere que estoy tratando de procesar esto. Y yo lo miro así: ay, Dios mío, que no sepa nada de eso. Y él me dice: es que estoy confundido. Ay, gracias a Dios. Estoy confundido. Es que mire, yo les quiero decir a ustedes que yo soy separado de mi esposa, de la mamá de mis 2 hijos. Y ella me mandó a llamar porque hay un profesor de la universidad que le dijo a mi hija que tenía que acostarse con él para poderlo pasar. Y yo dije: wow, tanta revelación, Dios mío. Y entonces, y los pastores me miraban así como: qué imprudente usted, William. Y yo no sé. Y luego dijo: y también me dijo que el hijo, el varoncito, está cayendo en el licor, que ha llegado borracho varias veces, pastor. ¿Cómo es eso, pastor? Explíqueme de eso. Hábleme de eso. Y yo lo agarré, hermano. Le puse las manos así como se le ponía el chivo expiatorio. Y le decía: arrepiéntase. Y empezó ese hombre a llorar. Llegó a Bucaramanga y se bajó. Y me acuerdo que se intentó subir otro señor en Bucaramanga por el puesto. Nada, así. Ya no, con esto es suficiente hasta aquí. Entender el tema de la iniquidad, hermano. Pero más que una maldición que viene sobre nosotros, más que ese problema teológico que nos ha enfrentado a nosotros los pastores fundamentalistas y los pastores que profundizan en la teología, más que eso, el Señor manda a que le pidamos perdón a Dios por el pecado, por la rebelión y por la iniquidad. Y por la iniquidad porque parece que la iniquidad es con lo que nos acusa Satanás siempre delante de Dios. Y permítame leerles, hermano, 2 versículos que no aparecen en diapositiva, porque ya le dije que yo voy por un lado y la diapositiva va por el otro. Amén. En Zacarías capítulo 3 versículo 1 dice: y me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Esa es la iniquidad, es la consecuencia. Y un Dios justo al que usted y yo hemos ofendido, hermano, no puede tener por inocente al culpable. Por eso el Señor le dice: un sacrificio vas a hacer por ti, por tu casa. Otro sacrificio lo va a hacer por el pueblo. Y el otro sacrificio se lo va a entregar a ese demonio que está reclamando de que William es culpable. Y por eso en sus 30 y pico de años de convertido todavía no ha vivido ese proceso de la transformación. Pero eso es solo conmigo. Y si hay un demonio que está reclamando, entonces ahí le mandamos el chivo expiatorio. Tómelo, ahí le pago.
En Apocalipsis, hermano, permítame. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice: y entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Yo sé que es un poco enredado todo eso, pero quería llegar aquí, iglesia. Curiosamente, el Señor no le dijo a Moisés y a Aarón que hicieran un solo sacrificio. Él dijo: hagan tres. Uno por el sacerdote, que representa el espíritu del ser humano que se comunica con Dios. El segundo lo va a hacer por el pueblo, por la rebelión del pueblo, que representa esa tendencia de volverlo a hacer. Pero el tercero lo va a entregar a Azazel. Y ese Azazel que siempre me pregunté yo cada vez que leía eso: ¿quién es ese señor? Algunos teólogos dicen que representa a Satanás. Era un demonio que venía a reclamar. Y Dios dice: si viene a reclamar, díganle que aquí le pago. Ahí le entrego el chivo expiatorio, al que le caía la suerte por Azazel. Ahora, deténgase un momentico a pensar en el destino de ese pobre chivo. Ese demonio agarraba a ese chivo, y decimos los santanderianos, había pipitoria para largo rato. Ese pobre animalito lo agarraba ese demonio y hacía con él lo que quería. Lo arrastraba. Ese animalito, si usted mira la diapositiva, le ponían un cinto rojo. Y ese cinto rojo era, preparaban a un hombre para que fuera y lo entregara en el desierto y lo mandara en los abismos que habían en el desierto. Y le ponían ese cordón rojo porque ya el pueblo sabía que si usted se encontraba ese chivo, no lo vaya a agarrar. Si usted se encuentra un chivo con un cordón rojo, no lo agarre por nada del mundo. Tiene una señal, no lo agarre. Y aquel hombre lo preparaban. Algunos estudiosos dicen que ese hombre que preparaban para eso, hasta él moría. El demonio venía tan furioso que hasta ese hombre podía morir en la entrega de ese chivo expiatorio. Así que lo agarraban y lo tiraban por ese abismo, y rodaba y caía hasta las profundidades del abismo allí, y el pobre chivo no tenía nada que ver. El sacerdote lo agarraba y le ponía las manos al chivo y transfería los pecados del sacerdote, transfería los pecados del pueblo, transfería el pecado, transfería la rebelión y transfería la iniquidad, y lo entregaba a Satanás por si estaba reclamando. Los que hemos vivido liberaciones, yo les he compartido, hermano, he sido uno de los pastores más rodeados por brujería, alta brujería. Y sabemos que cuando estamos haciendo liberación, siempre el demonio habla y dice: es que ella me buscó, es que él me abrió una puerta. ¿Sí lo han escuchado de esa parte? Bueno, los que han vivido esas experiencias, siempre los demonios nos dicen: es que él me abrió una puerta, es que ella me dijo esto, es que ella fue y me buscó, yo estaba y allá. Entonces, que sufra las consecuencias. Y nos toca que decirle al demonio: Cristo pagó. Ese chivo expiatorio también lo representa nuestro Señor Jesucristo. Lo tomaron y él no era culpable, y se lo entregaron a Satanás. Lo lanzaron al desierto, y usted sabe, lo golpearon, lo maltrataron. ¿Entiende? Ahora comprendemos un poquito el tema del por qué el Señor Jesucristo se entregó voluntariamente también como un chivo expiatorio por sus pecados y por mis pecados. Él no tenía nada que ver en el asunto, pero lo entregaron. Ahora,
Por eso el apóstol Pablo, hermanos, en la revelación, el apóstol Pablo dice, en el capítulo 1 del libro de Romanos, el capítulo 1 del 12, dice, os ruego, hermanos, que entendáis por las misericordias de Dios, que ya todo está pago, pero que ahora hay un sacrificio. Y yo le puse un título a esta enseñanza, falta un sacrificio. Y escúcheme bien, los otros tres ya están listos, pero ellos pierden vigencia, hermano, si usted no pone el suyo. Ahora, para pasar hacia la transformación, es necesario, hermano, escúcheme, ya no son esos tres sacrificios. Yo traté de explicar durante este tiempo lo que significó esos tres sacrificios, pero ahora Pablo dice, hay un sacrificio que tiene que presentar usted y que tengo que presentar yo por el pecado para que haya una verdadera transformación. Y ese sacrificio, hermano, es llegar hasta la iglesia, puede representar eso. Usted está aquí, usted dirá, ni alcancé a bañarme, pastor, yo salí corriendo. Ese sacrificio representa ese tiempo de ayuno y de oración que usted hace para Dios. Ese sacrificio representa, hermano, quizás esa ofrenda, a nadie le sobra el dinero que usted hace para Dios. Ese sacrificio representa quizás aquellas vigilias, hermano, que usted cansado, pero ha tenido que venir a buscar a Dios. Pero ese sacrificio, hermano, toma fuerza, hermano, y activa los otros tres cuando usted lo hace para el Señor. ¿Alguien alaba su nombre? Es el sacrificio del no pecar, del me abstengo. Es el sacrificio, le decía yo a las hermanas, es el sacrificio de esas ganas de pelear que nos dan a veces, ¿cierto? Esas ganas de pelear, pero uy, no me aguanto. Es un sacrificio. Ese sacrificio, hermanos, que tenemos que hacer muchas veces, le decía a los hermanos, es impresionante cómo Satanás nos quiere tumbar, cómo Satanás nos quiere hacer caer y cómo nos pone aún a los viejos como nosotros allí, una muchacha jovencita, bonita, diciéndome a mí, dice que adiós, pastor. Y se nos está cayendo el pelo, se nos creció la barriga, ya no, ya no. Y de repente, pastor, ¿será que usted puede venir? Que tengo un sobre. Y yo, Dios mío, Señor, pastor, me golpeé, tóqueme aquí, tóqueme aquí. Y yo, ay, sacrificio, hermano, de decir, no voy a pecar. Ese es el sacrificio que nos lleva hacia la transformación, hermano. Ese es el sacrificio que usted tiene que presentar hoy. Y que si no lo hace, los otros tres pierden vigencia. Y por eso vuelve la tendencia a volverlo a hacer. Y por eso los vemos a los hermanos otra vez llorando en el altar. Señor, otra vez lo hice. No se activa. El sacrificio vivo del que habla el apóstol Pablo es el que activa los otros tres. Le dije a mis hermanos y a mis jóvenes, les digo, cuando yo me convertí tenía 20 años, iba a cumplir 20 años, hermano. Y a mí siempre me gustó una muchacha. En Cúcuta hacían unos eventos que llamaban la chica costeñita. Elegían a una niña que la empresa de Bavaria hacía un concurso y elegían a una niña en toda la ciudad que era la chica costeñita. Y yo iba allá al malecón a mirar la chica costeñita y la chica costeñita resultó del barrio. Fue la que ganó. Y yo tan bonita. Uy. Y yo la veía pasar y le decía, adiós, chica costeñita. Y eso ni me miraba. Y mis amigos sabían que a mí me gustaba la chica costeñita. Es un cuerpo espectacular. Y me da por convertirme a Cristo. Me convertí al Señor, yo contento con mi Señor. Y en ese transcurso, hermano, de la conversión, apareció un amigo diciéndome, William, venga. Yo iba con mi Biblia, hermano, aquí, grande, Thompson, debajo del brazo. William, venga.
Saluden, le mandó la chica costeñita. Uy, ¿cómo así? Sí. Y dice que si quiere que salgamos, yo voy con la otra muchacha, pero ella quiere salir con usted. Y yo dije, ¿a cuándo acá? ¿A razón de qué? Sí. ¿Y para dónde? Para el río, para el río. Agarré la Biblia, la puse a un ladito, le dije, vamos. Y nos fuimos, hermano. Y en el trayecto yo le decía, pero usted, ¿y ahora por qué? Yo no sé, yo se lo veo como diferente ahora. Sí, como más lindo, como más no, mentirosa. Y llegamos al río. Y cuando yo me descuido, mi amigo se perdió con la muchacha. ¿Dónde está? Y me dejó a mí con la chica costeñita. Se quitó la ropa que traía y quedó en traje de baño. Y yo empecé a temblar. Y recuerdo que ella me dijo, William, ¿a usted le gusta mi cuerpo? Sí. Aquí estoy. Yo nunca había visto al diablo en persona, hermano. Y como me decían los muchachos, yo quedé viudo, duré 8 o 9 años viudo. Y un día llegamos a Santa Marta y estaban esas muchachas en bikini allí. Y que los pastores decían, que el pastor William decía, así te quería ver, Satanás, así te quería ver. y yo ahí me dice ella, es suyo, hermano, y vino el Espíritu Santo. Y suelto yo a esa muchacha y salgo corriendo. Pero el otro día en el barrio decían, William, no. Esos son los sacrificios que tenemos que hacer ahora nosotros. Sí, a veces son sacrificios, hermano, con tal de agradarle a Dios. Y escúcheme bien, la buena noticia es que ese sacrificio activa a los otros tres. Ya no va a haber, hermano, ninguna interrupción con el Padre. Ahora se sana esa tendencia a pecar, se te va a ir. Y si el demonio está pidiendo por usted, el Señor ya le pagó. Ahora somos usted y yo los llamados a presentar ese sacrificio. Tiempo se fue. Yo quiero que se ponga en pie. Mira, hay algo que se llama en Colombia, algo que conocemos como la no repetición. La dice, así como en la justicia colombiana, el perdón, la reparación y la no repetición son pilares fundamentales para atender a las víctimas de crímenes graves. Al parecer, de la misma manera, iglesia, se debía expiar el pecado de la rebelión, de la iniquidad en nosotros. ¿Qué tal si esta noche, hermano, te pones en pie un momentito? Yo siento a Dios aquí con nosotros esta noche.